Hola amigos, bienvenidos a Vaga Novelas. Si quieres apoyarnos puedes hacerlo desde $1, el link de Patreon se encuentra en la descripción. Sin más, continuamos con Shadow. Que la disfruten. Capítulo 381. Saliendo de la reclusión en Cloud Island. La gente de clase sirviente de la isla Nube le proporcionó a Lee Junmu la mejor casa de madera disponible. Cada uno de ellos estaba extremadamente agradecido por su sincera buena voluntad. Aunque los bienes que sacó Lee Junmu, que incluían la comida y los elementos esenciales utilizados por la gente común, no valían mucho a sus ojos, era como el año nuevo para las aproximadamente 10 familias que viven en ese lugar. Podrían llenar sus vientres durante varios meses con esos productos y al mismo tiempo reponer sus necesidades esenciales. Lee Junmu también les había dado un poco de medicina, lo que los hizo sentir agradecidos hasta el punto de que las lágrimas comenzaron a fluir por sus ojos. Su acción fue similar a darles nueva vida. Debía saberse que ni siquiera podían zarpar, y mucho menos comprar medicinas. Si alguno de ellos cayera enfermo, su destino estaría completamente en sus propias manos. Esta era la vida de la gente de clase sirvienta del mundo de origen. Aunque el mundo era extremadamente vasto, no había lugar donde tales personas pudieran buscar refugio para sí mismas. En comparación con las personas que viven en los barrios marginales de la Tierra, su destino fue aún más miserable. Al menos no había esclavitud en la Tierra. Además de eso, los impuestos recaudados por los continentes en la Tierra no fueron tan exorbitantes como los del mundo de origen. Más de la mitad de las ganancias de los civiles se utilizarían para pagar los impuestos, lo que podría describir fácilmente el sistema administrativo del mundo de origen. Aunque Zen Quan y su grupo habían zarpado un día antes que Lee Junmu, les tomaría al menos 10 días llegar a la isla, dada la velocidad del crucero, si su viaje fuera sin problemas. Naturalmente, si la situación se volvió adversa, como si se encontraran con un clima desagradable o un ataque de una bestia marina, pueden demorarse otros 10 o 15 días. Sabiendo eso, Lee Junmu, naturalmente, no los esperaría sin hacer nada. Aprovechando el tiempo, Lee Junmu entró en su mar de conciencia donde su mirada cayó sobre la gran cantidad de puntos de experiencia. Estaba bien cuando no lo sabía, pero una vez que lo vio, quedó atónito. La cantidad de vida marina en los océanos del mundo de origen era prácticamente inagotable. Había pasado un tiempo desde que Lee Junmu había verificado sus puntos de experiencia, y la cantidad ya había aumentado a más de 31 millones. Esto fue más que suficiente para adquirir la 11ª sombra. Lee Junmu inmediatamente lo congeló sin ninguna duda. También sucedió para resolver el problema de que ninguna sombra lo siguiera en este momento. Una vez que la 11ª sombra se congeló, Lee Junmu le ordenó proteger el exterior y no permitir que nadie descubriera las coordenadas de su mundo celestial. Después de eso, entró en ese lugar. Luego continuó sumergiéndose en el baño medicinal mientras giraba el método Meridian Nurturing Flux Point, mientras que en su tiempo libre, continuó refinando más granos de energía utilizando su caldero. Realmente sintió que poseer un mundo celestial personal era una gran bendición. Su único punto débil eran las coordenadas requeridas para ingresar. Mientras el dueño entrara en su mundo celestial, las coordenadas estarían expuestas al mundo. Si alguien los descubriera, podrían entrar fácilmente en el mundo celestial de Lee Junmu, siempre que no hubiera nadie vigilando el lugar afuera. Si fue una persona común quien lo descubrió, entonces no importaría. Incluso si alguien así entrara en el mundo celestial, dado que dentro del mundo celestial Lee Junmu podía utilizar 10 veces más poder mundial en comparación con el exterior, era básicamente como un dios que podía lidiar con cualquier cosa. Después de todo, cuando poseía 10 veces más poder mundial y su fuerza personal como base, podía lidiar fácilmente con enemigos que eran varias veces más poderosos que él. Pero si la persona que ingresa es un experto en flujo de salvia, el destino de Lee Junmu sería trágico. Con la enorme diferencia entre sus fortalezas, incluso si pudiera utilizar 10 veces más poder mundial, Lee Junmu, quien era el llamado dios de su mundo, sería asesinado en ese mismo mundo. Por lo tanto, no había una regla absoluta en este mundo, o como el sistema ha dicho repetidamente, solo el poder absoluto era una verdad eterna. Solo la fuerza absoluta podría destruir todas las restricciones. Esa fue la razón por la cual los Fluxers con menor cultivo en la Tierra mantendrían en secreto que poseían un mundo celestial. Hasta que su fuerza aumentara lo suficiente, o antes de que su mundo celestial congelara 5 soles, nadie tomaría la iniciativa de hacer públicas las noticias de su mundo celestial. De lo contrario, si la gente los mirara, no terminaría bien.
Era muy posible que con las coordenadas correctas, personas poderosas se entrometieran en el mundo celestial del otro para matarlos y apoderarse de su mundo. Mientras el maestro mundial pereciera dentro del mundo y el atacante también estuviera dentro, era muy posible que el atacante pudiera arrebatarlo antes de que el mundo celestial se derrumbara después de la muerte del maestro. Dada esa razón, Lee Junmu fue extremadamente cauteloso cuando entró en su mundo celestial. Cada vez, usaría una de las sombras para proteger la ubicación. Si sucediera algo, al menos sería alertado y podría salir de inmediato, asegurándose de que las coordenadas de entrada estuvieran ocultas nuevamente. Es posible que la sombra no pueda obstruir a un enemigo poderoso, pero podría servir para alertar a Lee Junmu. Solo ese poco uso era razón suficiente para que él usara esa táctica. La 11ª sombra se había transformado en una sombra real y se había mezclado con la oscuridad bajo el techo. Con su característica innata, incluso una deidad no podría descubrir su existencia hasta que se moviera. Lee Junmu estaba bastante aliviado por ese hecho. Durante los siguientes 12 días, permaneció recluido en su mundo celestial. Todos los días, practicaba la técnica Meridian Nurturing Flux Point. Se remojaría en el baño medicinal 3 veces al día y tomaría 5 comidas de grano energético de grado extremo. Su ingesta diaria de alimentos era comparativamente enorme. Hasta el 12º día, la cantidad de granos de energía que comió había aumentado de varias decenas por día a más de 100 granos. Una ingesta tan enorme se relacionó naturalmente con la técnica de punto de flujo de nutrición meridiana y los secretos de la médula muscular del cuerpo del gran tirano Santunder. Incluso sin usar el sistema para escanearse, Lee Junmu podía sentir que su cuerpo se estaba volviendo cada vez más formidable. Sentía como si fuera una máquina imparable con un poder infinito y la capacidad de destruir cuerpos celestes con un solo golpe. Anfitrión, ha llegado el momento señalado. Permítame recordarle que ya es el 12º día, le recordó el sistema. Oh, ¿el 12º día ha llegado tan rápido? Todos dijeron que nunca había suficiente tiempo para cultivarse, y Lee Junmu sintió lo mismo, después de haberse dedicado a la cultivación. Los últimos 10 días habían pasado en un abrir y cerrar de ojos para él. Sí. Lee Junmu abrió los ojos y preguntó. ¿Ya está aquí Zen Quan? Según los datos de la 11ª sombra, no ha habido cambios en la vida de las personas en la isla, respondió el sistema. Capítulo 382. Puntos de flujo fortalecidos. Avísame cuando haya algún movimiento. Lee Junmu no continuó pensando en ese asunto. El momento actual era crucial para él, porque podía sentir que el proceso de complementar sus puntos de flujo ya había llegado a la última etapa. Si su coyuntura no estaba mal, entonces solo tendría que esperar otro día y se eliminaría la falla en sus puntos de flujo. Luego ingresó nuevamente al líquido medicinal. Después de un día, grandes cantidades de vapor comenzaron a salir de la bañera. Lee Junmu era como un núcleo calentado en ese momento. Su cuerpo se parecía al de un langostino en proceso de cocción, habiéndose puesto rojo por la ebullición. Continuó respirando pesadamente, inhalando y exhalando como un ventilador. Aulló despiadadamente en un tono estridente, y el gran modo de corazón se activó con fuerza sin que él lo hiciera. Bum, bum, bum. Cada sonido resonó más fuerte y más pesado que el anterior. Eran como truenos, sacudiendo todo el mundo celestial. Al mismo tiempo, el gran corazón de Lee Junmu latía a su máxima velocidad. La rápida circulación sanguínea empujó gradualmente su cuerpo al límite. El poder, un poder aterrador y explosivo parecía estar a punto de estallar en su cuerpo. Aulló, y se escuchó un fuerte retumbar que resonó en todo el mundo. Entonces Lee Junmu, que estaba a punto de explotar, abrió los ojos y reveló una mirada escalofriante. Luego continuó aullando durante mucho tiempo. Una vez que sintió que había sacado su mente, miró la situación de su cuerpo. En cuanto a la bañera, había sido destrozada por los explosivos aullidos. Éxito, finalmente se hizo cargo de los defectos. Una vez que la mente de Lee Junmu se calmó, una expresión de deleite que no pudo ocultarse apareció en su rostro. Después de eliminar finalmente el rastro final de debilidad innata de sus puntos de flujo, sintió como si algunos grilletes ocultos alrededor de su cuerpo se hubieran colapsado. Estaba seguro de que había superado sus propios límites. Después de experimentar eso, Lee Junmu se dio cuenta claramente de algo. Independientemente de cuánto se esforzaran por mejorar las cuasideidades de su tierra, hasta el día en que pudieran encargarse de las deficiencias de su cuerpo y arrojar las cadenas invisibles, su deseo de convertirse en deidades seguiría siendo una broma y nada más.
La verdadera jaula que los restringía no era la tierra, sino su propio cuerpo. En este instante, Lee Jun-mu entendió todo por completo, hubo una fuerte explosión. Golpeó fuertemente en el suelo, y su figura desapareció de la vista. Después de unos segundos, apareció al borde del mundo celestial. La gravedad allí no era tan fuerte como en el mundo de origen, por lo que su velocidad rompió la barrera del sonido. Este fue el reflejo más aterrador de romper las cadenas que unían el cuerpo humano. Lee Jun-mu golpeó el vacío, y el sonido de un misil lanzado se hizo eco en el aire. La velocidad del golpe, sin embargo, superó con creces la de un misil. Había habido una mejora cuantitativa en la fuerza de Lee Jun-mu. Como se había solucionado la deficiencia innata de sus puntos de flujo, se encontraba en el mismo punto de partida que los nativos del mundo de origen. El descubrimiento más importante fue que el método Meridian Nurturing Flux Point realmente no era simple. Aunque la antigua habilidad era un método secreto que podía fortalecer 5 cosas, pero no hacía que los puntos de flujo de uno fueran más poderosos que los de los nativos, Lee Jun-mu aún podía sentir una llama oculta dentro de sus puntos de flujo transformados que estaban llenos de vitalidad. Esa llama estaba quemando continuamente la energía de flujo almacenada dentro de los puntos de flujo, purificándola aún más. Estaba seguro de que si ese proceso continuaba por mucho tiempo, la pureza de su energía de flujo superaría a la de los expertos en flujo del mundo de origen, y mucho menos a los de los fluxers de la Tierra. Aparte de eso, debido al método Meridian Nurturing Flux Point, sus meridianos se habían vuelto aún más estables y anchos, así como más gruesos en comparación con antes. Como resultado indirecto de eso, si Lee Jun-mu explotara con su energía de flujo, su fuerza superaría la de los expertos en flujo del mismo nivel. Desarrollando puntos de flujo, cuidando meridianos, fortaleciendo músculos, transformando sangre y sustituyendo órganos. Claramente, el método secreto no engañó a las personas. No solo eso, sino que los resultados fueron incluso mejores que los escritos en el resumen. Lee Jun-mu se estaba beneficiando claramente de cultivar las 2 primeras de las 5 partes. Después de cultivar meridianos y desarrollar puntos de flujo, habían superado los de los expertos en flujo de Origin World. Además, mientras Lee Jun-mu continuara cultivándolos, sus puntos de flujo y meridianos se volverían cada vez más firmes y más poderosos. Y la disparidad entre él y otros expertos en flujo seguiría aumentando y aumentando. ¿Qué nivel de técnica secreta de fortalecimiento del cuerpo es esto exactamente? Lee Jun-mu estaba secretamente sorprendido. Solo había cultivado la técnica durante un mes, y los resultados ya podían verse claramente. Sus puntos de flujo y meridianos ya se habían transformado enormemente. Cielo solo sabía a qué reino llegaría si pudiera cultivar las otras 3 partes también. Sistema, ¿cuál es mi fuerza física actual? Lee Jun-mu preguntó de repente. Ya ha alcanzado los 35 bueyes, el sistema respondió rápidamente. Los 10 días de cultivo amargo no habían sido en vano. La fuerza de Lee Jun-mu había aumentado nuevamente. De 29 bueyes antes, había subido a 35 bueyes de una vez. Ese nivel de fuerza física ya podría considerarse escandaloso. Con él, sería considerado entre los expertos en flujo de alto nivel en el mundo de origen, y mucho menos en su tierra. Allí, podría volar cualquier fluxer con su fuerza de 35 bueyes. Las personas como Shi Jianbei, Mantian y los otros que se consideraban que tenían cuerpos físicos fuertes también podrían quedar impresionados por un golpe para entonces. Lo que había experimentado era una transformación enorme. Me pregunto cuál es la situación de Ai Yue, Shi Jianbei y los demás. Al pensar en otros descendientes, una sonrisa apareció en el rostro de Lee Jun-mu. Ya no tenía enemistad con esos compañeros competidores. El aumento en su fuerza lo había hecho cambiar mentalmente. La diferencia entre el pasado y el presente era como una diferencia entre un pitbull y un tigre. Independientemente de lo que hizo un pitbull, ¿cómo podría un tigre preocuparse por eso? Incluso si un pitbull pudiera considerarse bastante fuerte, sus caninos aún no podrían perforar la piel de un tigre, mientras que el tigre podría romper sus huesos y desgarrar sus músculos con una palma. Sin embargo, Lee Jun-mu no se atrevió a tener demasiada confianza. Ya podía sentir que a medida que su cuerpo físico se volvía cada vez más formidable, su cuello de botella también se arraigó profundamente. Cuando salió de la reclusión la última vez, su fuerza había aumentado en 12 bueyes, mientras que actualmente su fuerza solo había aumentado en 6 bueyes. Entonces los resultados no fueron tan buenos como la primera vez.
La razón principal de esto fue porque a medida que aumentaba su fuerza, se acercaba a los límites del cuerpo humano, por lo que su fuerza naturalmente aumentaba más lentamente. Era como el récord mundial de 100 m para hombres antes de la llegada de la energía de flujo. Incluso si se había ejecutado en menos de 10 segundos al comienzo, pero más adelante no fue posible reducirlo en un segundo, y mucho menos por un amplio margen. Lee Jun-mu luego sacó las píldoras aglutinantes de flujo restantes y reponía su energía de flujo. Sus puntos de flujo se habían desarrollado, por lo que naturalmente podrían absorber nuevamente la energía de flujo. En el 14º día, el sistema escaneó los datos de Lee Jun-mu nuevamente. La fuerza de su flujo de energía había aumentado de 70 y tantos puntos a 110 puntos, mientras que su fuerza física era de 35 bueyes. Sin considerar su fuerza integral, solo basado en estos datos, el actual Lee Jun-mu podría tratar fácilmente con Aim Yansen, el maestro de la 10ª habitación. Capítulo 383. Descendientes desafortunados. A varios cientos de millas de la isla de las nubes, donde Lee Jun-mu esperaba, estaban Zen Quan y su grupo. Para entonces, sus dificultades ya no podían describirse con palabras. Como decía el viejo dicho, habían cruzado muchas montañas solo para encontrar un tigre. La suerte del grupo de Zen Quan no fue buena. Era la primera vez que salían al mar, y en el breve período de 10 días, se habían enfrentado a un sinfín de problemas. Primero, se encontraron con las fluctuaciones de corriente oceánica más famosas y frecuentes. Fueron creados por el nivel del agua de diferentes profundidades que fluyen hacia atrás y dan lugar a fuertes vientos como los de los tsunamis. En North Blue, sucederían de 2 a 10 veces al mes. No había un patrón regular en su apariencia, por lo que los pescadores que no podían construir barcos grandes y resistentes no iban a una milla náutica de su isla. La situación financiera de Zen Quan era bastante buena. Aunque era un recién llegado a Blue Moon Island, pudo comprar un gran crucero, lo que causó que muchas personas le prestaran atención. Confiando en ese barco, no necesitaba temer las corrientes oceánicas. Sin embargo, durante los 10 días, se había encontrado con 5 ataques sucesivos de las corrientes oceánicas. Todos en el barco no podían creer lo abismal que era su suerte. En los últimos 2 días, las corrientes oceánicas finalmente habían disminuido. Pero Zen Quan y su grupo no tuvieron tiempo de alegrarse, porque habían encontrado otro asunto que era aún más aterrador que las corrientes oceánicas. Habían atraído la atención de una enorme bestia. Su suerte estaba realmente podrida. En circunstancias normales, a las viejas y poderosas bestias enormes no les gustaba encontrar problemas con los humanos. Después de todo, la historia los había golpeado repetidamente con el hecho de que no eran especies con las que uno pudiera jugar. Si las bestias fueran descuidadas, podrían atraer la atención de algunos humanos formidables que no podría enfrentar. Por eso, cuanto mayor era la enorme bestia, más evitarían provocar a la humanidad. Pero como existían las enormes bestias antiguas, también existían las enormes bestias jóvenes. También hubo quienes se habían convertido en enormes bestias. El que había centrado su atención en el grupo de Zen Quan, por supuesto, pertenecía al último grupo. Además, solo las jóvenes bestias enormes abandonarían la región de las profundidades del mar y saldrían a la superficie para divertirse o respirar aire fresco. La nave había intentado alejarse de ella, pero la joven bestia enorme era poderosa y no estaba dispuesta a dejarlos ir. Cuando la joven bestia enorme, que era un pulpo con garras y apenas la longitud de 100 metros, vio el barco alejarse, se enfureció. Su cuerpo principal tenía sorprendentemente 36 metros de largo y cada uno de sus 8 tentáculos alcanzaba los 100 metros y eran tan gruesos como pilares. El enorme pulpo con garras estaba extremadamente emocionado de jugar con el crucero y ocasionalmente usaba 2 de sus tentáculos para golpearlo fuertemente. Afortunadamente, el crucero fue creado con madera de pistilo de hierro. Además, Zen Quan había prestado gran atención para garantizar su seguridad. Los tablones del crucero eran extra gruesos, por lo que la defensa del barco superó la de otros barcos en un 50%. Naturalmente, el precio del barco también había sido el doble debido a eso. Pero Zen Quan no había sido mezquino al tratar con su seguridad, o de lo contrario habrían terminado hace mucho tiempo. Sin embargo, aunque no estaban en peligro por el momento, el barco se derrumbaría si fuera golpeado por la enorme bestia durante un largo período de tiempo. Todavía quedan unos pocos cientos de kilómetros. Por favor, dure un poco más para que podamos llegar a Cloud Island. Todos solo esperaban esa única cosa.
Zen Quan, Wang Yan y Luo Hongua, los tres descendientes, finalmente obtuvieron una experiencia de primera mano sobre los peligros del mundo de origen. No eran solo los humanos los que daban miedo. De hecho, todas las criaturas vivientes en ese mundo eran mucho más aterradoras que las de su plano original. Aunque las enormes bestias no podían usar el lenguaje humano, no serían inferiores a los humanos una vez que su intelecto madurara. Zen Quan y los demás tenían la esperanza de que el pulpo lo pensara mejor y los dejara en paz. Pero, ¿cómo podría saber el enorme pulpo con garras sobre esto? Lo único en su mente era que no estaba dispuesto a soltar a esta presa que había perseguido durante tanto tiempo. Pronto, la nave frente a sus ojos se rompería. Por lo tanto, comenzó a atacar aún más ferozmente. Quería atrapar a su presa antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Humanos, deliciosos refrescos. La enorme bestia con garras golpeó sus tentáculos contra la nave una vez más. ¿Cuántos días han pasado? Li Yunmu preguntó con las cejas arrugadas mientras miraba en dirección a Blue Moon Island. Es el 17º día, respondió el sistema. Con la navegación ordinaria y la velocidad del crucero, debería haber tardado entre 13 y 15 días en llegar a la isla. Sin embargo, ya era el 17º día. Li Yunmu podría adivinar que la otra parte se había encontrado con algún tipo de percance. Solo esperaba que no fuera nada importante, ya que de lo contrario su plan para ingresar al grupo de Zen Quan habría sido en vano. Li Yunmu no había tratado con ese hombre no porque se sintiera benevolente, sino solo porque quería aprender sobre el secreto con el que Zen Quan había venido al mundo de origen. El conocimiento que poseía podría ayudarlo a alcanzar rápidamente sus objetivos. Este era el verdadero objetivo de Li Yunmu. Hermano mayor, ¿eres muy aficionado al océano? Mientras Li Yunmu estaba reflexionando sobre sus asuntos, una voz tímida vino desde atrás. No necesitaba darse la vuelta para saber que era la muchacha con la que se había encontrado con frecuencia en los últimos días. Ella lo temía y lo veneraba al mismo tiempo. Solo sería correcto decir que los 10 hogares actuaron de esa manera. Temían a Li Yunmu, pero también tenían un toque de agradecimiento por este hombre que había venido del océano. Pero en su mayor parte era solo miedo. Después de todo, no sabían de dónde había venido el extraño y qué tipo de cambios traía consigo. Solo sabían que él era un experto en flujo físico. Este tipo de cultivadores eran parte del nivel más bajo en la isla Blue Moon, pero en la pequeña isla, no eran diferentes de los dioses. Por lo tanto, nadie se atrevió a provocarlo. Incluso si los nativos tenían una fuerza innata que alcanzaba a un par de bueyes, y el más poderoso alcanzaba a 9 bueyes, la diferencia entre aprender habilidades físicas de batalla y simplemente usar la fuerza bruta para atacar era extremadamente vasta. Sin mencionar, quién sabía cuánta fuerza física poseía Li Yunmu. Sí, me gusta mucho el océano, me gusta su infinitud. Cuando Li Yunmu escuchó la voz detrás de él, fue como si la nieve fría se hubiera derretido de sus cejas arrugadas. Tú, todos los demás me tienen miedo, entonces, ¿cómo no estás? Li Yunmu se dio la vuelta y sonrió hacia la muchacha. Podía sentir que ella le tenía miedo, pero a pesar de eso, ella había estado a su lado. Capítulo 384. Little Last Tutu. La muchacha se llamaba Tutu, y no tenía ningún apellido porque los descendientes de esclavos no tenían los requisitos para obtener un apellido. Según lo que Li Yunmu sabía, su padre y su madre habían muerto hacía mucho tiempo. Habían sido perseguidos y asesinados por las personas que trabajaban para su amo. Por lo tanto, a Tutu no le había ido bien en los últimos 2 años en la isla. Los otros residentes tuvieron vidas extremadamente difíciles, por lo que no tuvieron la atención suficiente para la niña de 7 años. Afortunadamente, los residentes no habían perdido su humanidad por completo. A pesar de no estar bien, cada hogar todavía se preocupaba por la pequeña muchacha. Se podría decir que Tutu había sobrevivido durante tanto tiempo debido a la preocupación de otros residentes y su boca. Aunque la segunda razón no sonaba bonita, solo significaba que ella vivía comiendo insectos e insectos. Hermano mayor, Tutu también te tiene mucho miedo, pero, Tutu había madurado más allá de lo que alguien esperaría de una niña de 7 años. Apretó los dientes y dijo después de reunir su coraje, Tutu también quiere convertirse en un experto en flujo físico como tú y convertirse en un cultivador formidable. ¿Por qué quiere ser un experto en flujo físico? Li Yunmu se sobresaltó. No había esperado que una niña que luchaba por sobrevivir sorprendentemente tuviera tales ambiciones en su corazón. Al menos los otros residentes de Cloud Island no tenían tales ambiciones.
Los otros niños solo lo siguieron desde muy lejos, con la esperanza de obtener algunos dulces. Solo quiero comerme todos los días, dijo la pequeña con la cabeza gacha. Sin embargo, sus dos ojos todavía brillaban intensamente. Solo quiero comer hasta saciarte, murmuró Lee Jun-moo. Mientras miraba a Tutu, tuvo que admitir que su corazón se conmovió. Su razón era muy simple. No era para volverse formidable o para vengarse, sino solo para comer hasta saciarse. Es posible que la niña nunca haya experimentado la sensación de estar llena. Pero Lee Jun-moo no dijo nada al final. Aunque la niña esperaba que él la guiara en el camino del cultivo, él no era ese tipo de persona. Para ser honesto, Lee Jun-moo no podría ser considerado una persona benevolente. Aunque no tenía el corazón de piedra, tampoco estaba lleno de intenciones amables. Había muchos niños en el mundo de origen cuyo destino era el mismo que el de Tutu. Era imposible para él tomar a esta chica bajo su ala solo porque estaba ligeramente conmovido. No podía ser voluntario y tomar esta carga sobre sí mismo. Eres demasiado joven para cultivarte, pero el hermano mayor tiene algo para ti. Esto te transformará lentamente y te llenará. Lee Jun-moo lo reflexionó por un momento y luego sacó una pequeña bolsa. Era su ración normal que incluía 1000 granos de grano de potencia de grado extremo. Si Lee Jun-moo se los comiera él mismo sin sumergirse en el baño medicinal para cultivar la técnica Meridian Nurturing Flux Point, probablemente le duraría 10-15 días. Pero para Tutu duraría un año entero. Tutu estaba muy decepcionada, pero no perdió la esperanza y preguntó mientras contenía con fuerza sus lágrimas. Hermano mayor, ¿qué es esto? Lee Jun-moo endureció su corazón y explicó. Esta es comida que comen los expertos en flujo. Expertos en flujo. Los ojos de la pequeña muchacha se abrieron de par en par. Por lo que sabía, los expertos en flujo físico daban mucho miedo. Desde que podía recordarse a sí misma, había escuchado todo tipo de descripciones de sus padres y de los otros aldeanos sobre cuán formidables y valientes eran esas personas. Había escuchado mucho menos sobre los expertos en flujo, pero no porque los esclavos no supieran de su existencia. En cambio, vieron a los expertos en flujo como personajes muy superiores a los que definitivamente nunca conocerían. Cuando Lee Jun-moo se había quedado en Azure Dragon Island, los pescadores en las aldeas rara vez habían visto expertos en flujo, entonces ¿qué hablar de los residentes de la pequeña isla? Sí, entonces hay algunas cosas que debes saber. Al principio, solo debes comer medio grano, y si sientes que tienes el estómago lleno, entonces no deberías comer más hasta que sientas hambre nuevamente. ¿Entendido? Lee Jun-moo le advirtió. Tutu no había entrado en contacto con ningún asunto de alto nivel, por lo que solo asintió con confusión en su rostro. Recuerda, si deseas volverte poderoso y luego llenar tu estómago confiando en tu propia fuerza, no debes comer en exceso o decirle a una tercera alma lo que te di, le dijo Lee Jun-moo. Era el método más simple que Lee Jun-moo podía pensar para cambiar el destino de Tutu. Incluso los expertos en flujo físico no pudieron comer grano de potencia de grado extremo. Después de comerlo, incluso si la pequeña no podía encontrar a nadie que le enseñara a cultivar en el futuro, durante el tiempo en que era menor de edad, el grano de poder habría cambiado su destino lo suficiente de todos modos. Naturalmente, la premisa era que ella seguía sus 3 advertencias. Hermano mayor, si Tutu come este poderoso grano, su cuerpo se volverá fuerte y poderoso como el de los expertos en flujo físico. La niña preguntó en respuesta. Sí, pero nadie más que nosotros debería saberlo. Lee Jun-moo asintió y luego regresó a su residencia sin prestarle más atención. Ese día ya era su 17º día en la isla. Dado que Zhen Quan había zarpado un día antes, ya habían pasado 18 días desde el comienzo del viaje. Lee Jun-moo decidió que si no aparecían en 2 días más, se iría. El defecto innato en sus puntos de flujo se había eliminado, y también había acumulado suficiente grano de potencia de grado extremo, por lo que era hora de atacar el límite de convertirse en un gran experto en flujo. Quería regresar a la secta Luna Azul e intercambiar los métodos para abrir puntos de flujo. Este era su objetivo, así como el camino que cada descendiente tendría que recorrer para convertirse en un gran maestro del flujo. En los siguientes 2 días, Lee Jun-moo no entró en reclusión. Paseaba tranquilamente, pescaba ocasionalmente y entraba al océano de vez en cuando para atrapar algunos organismos en las aguas poco profundas y ponerlos en la primavera de su mundo celestial. Aunque la mayoría de ellos eran organismos de agua salada y no adecuados para el agua dulce, no murieron durante mucho tiempo. Al ver esto, Lee Jun-moo se dio cuenta de que no podía subestimar las formidables formas de vida del mundo de origen.
Después de 2 días, 4 especies se habían adaptado al agua dulce de las 73 especies que había recolectado. Fue un accidente agradable. En los 2 días, Tutú aparecería a su lado todos los días. Pero la pequeña muchacha era extremadamente inteligente y entendió que Lee Jun-mu no la llevaría con él porque no quería el problema adicional. Por lo tanto, ella permaneció a cierta distancia, permaneciendo a sus espaldas, observando en silencio cada una de sus acciones. El único cambio fue que después de comer granos de energía durante 2 días, el color había vuelto a su rostro y parecía tener un toque de vitalidad. Lee Jun-mu no pudo entender las acciones de la niña. ¿Por qué seguía observándolo desde lejos? Sin embargo, no se molestó en averiguarlo. Estaba feliz de que ella pareciera haber seguido sus advertencias. En los 2 días, Lee Jun-mu no había sentido a ningún residente aprendiendo sobre el grano de poder. El 20º día llegó y se fue. En el 21º día, Lee Jun-mu decidió irse. Salió de su residencia temprano en la mañana, habiéndose despertado inusualmente temprano. Capítulo 385. Competencia secreta. Hermano mayor, ¿te vas? En el 21º día, Lee Jun-mu se despertó temprano y se despidió de los residentes de la isla. Antes de irse, la pequeña Tutú salió del grupo de personas y reunió su coraje para perseguirlo. Sí, vive bien. Después de ver a Tutú, se liberó de la preocupación y le acarició la cabecita. Entonces, hermano mayor, ¿volverás? La pequeña muchacha miró a Lee Jun-mu con la mirada llena de esperanza y nerviosismo. Puede que no. Debes trabajar duro y volverte fuerte. Lee Jun-mu no miró la mirada decepcionada de Tutú. Al instante siguiente, fue a la costa y sacó la perla del océano profundo que le dio la ballena de brisa marina. Le había dicho que si alguna de las razas subordinadas estaba cerca de Cloud Island y necesitaba una montura, podía convocarlas. Y en ese momento, esa era exactamente la situación. Lee Jun-mu tenía mucha curiosidad ya que no sabía qué tipo de razas de bestias marinas estaban sujetas a la brisa marina. Acababa de colocar la perla del océano profundo en el agua y se congeló en un intento de convocar cuando la gente en la isla de las nubes detrás de él gritó de sorpresa. Tutú de repente señaló hacia el horizonte distante. Hermano mayor, un barco ha aparecido en la distancia. ¿Son las personas que estabas esperando? Para las personas que viven en la pequeña isla, el mástil en el horizonte no era tan extraño ya que lo único que poseía ese objeto sería un barco. Después de otro mediodía, un enorme barco apareció gradualmente en el horizonte. Incluso si todavía estuviera de 2 o 3 kilómetros de distancia, el crucero de varios cientos de metros podría reconocerse fácilmente. ¡Wow! ¡Qué gran barco! ¿Cuántos botes pequeños se podrían hacer con la madera de ese gran barco? Sería genial si mi papá pudiera conseguir uno. Al ver el enorme barco, los niños en la isla comenzaron a susurrar el uno al otro. Incluso un barco de decenas de metros de largo sería considerado muy grande por esas personas. Entonces, cuando vieron el de varios cientos de metros de largo frente a sus ojos, quedaron estupefactos. Así es, parece que han venido. La visión de Lee Jun-mu era más aguda que la de los residentes. Ya podía ver una figura femenina parada en la cubierta, mirando la isla. Esa mujer era Wanian. Después de mucho tiempo, el crucero de varios cientos de metros se detuvo y todos en el barco usaron lanchas rápidas para llegar a la isla. Jaja, hermano Lee, eres realmente una persona que cumple su palabra. Estoy emocionado de verte de nuevo. Zen Quan inmediatamente tomó la delantera y caminó hacia Lee Jun-mu a grandes zancadas y lo abrazó. Su expresión era completamente honesta, sin el menor indicio de actuación. Los ojos de Wang Yan estaban ligeramente húmedos, mirando a Lee Jun-mu con infinita emoción. ¿Cómo están? ¿Qué tipo de obstáculo encontraron? Lee Jun-mu asintió con la cabeza hacia el grupo para saludarlos. Todos eran compañeros residentes de la zona residencial 15, incluso si algunas caras parecían realmente nerviosas. Aunque no sabía el nombre de todos, le parecían familiares. Ay, es difícil de explicar en pocas palabras. Fuimos afortunados cuando nos enfrentamos a una gran desgracia. Recuperamos nuestras vidas de las puertas del infierno. Sin embargo, usted, hermano Lee, parece haber venido hace mucho tiempo sin ningún problema. Personas conocidas en el grupo de Zen Quan escupieron ferozmente, sintiéndose emocionadas por obtener una nueva oportunidad de vida. Después de eso, el grupo encontró un lugar temporal para establecerse. Después de que Lee Jun-mu escuchó toda la historia de Zen Quan, una extraña expresión apareció en su rostro.
Hermano Yunmu, si esa bestia gigante no hubiera renunciado a perseguirnos después de que nos acercáramos a la isla nube, probablemente habríamos terminado. Wang Yan ocupó el espacio junto a Lee Junmu como si fuera completamente natural y comenzó a proporcionar detalles sobre los peligros que habían experimentado. Su anterior temperamento noble no se veía por ninguna parte. Ella simplemente siguió sonriendo con gracia mientras estaba sentada cerca de Lee Junmu. Un hombre con pómulos elegantes, repentinamente se adelantó e interrumpió a Wang Yan, que todavía estaba hablando, extendiendo su mano para saludar a Lee Junmu. Me llamo Zhang Yuan, y ocupo el 23º cuarto. No hace mucho, recibí una invitación de Maple Woods Union, por lo que en el futuro todos estaremos del mismo lado. El hombre tenía una expresión bastante feroz en su rostro que, combinada con sus rasgos faciales prominentes, se aseguraba de que cualquiera que lo viera no olvidara su apariencia. Otra cosa relativamente especial fue que dada la estatura de Zheng Quan, era claramente un noble. La alegría de Wang Yan desapareció después de ser interrumpida, y miró a Lee Junmu con ansiedad. Lee Junmu no le prestó atención al otro, pero extendió la mano para sonreír. Sin embargo, al instante siguiente sintió que algo andaba mal. La otra parte estaba usando una gran cantidad de fuerza para agarrar su mano, enviando su enorme poder a través del contacto. La cantidad de poder fue extremadamente grande. Si Lee Junmu hubiera necesitado enfrentarlo antes de llegar a la isla nube, cuando su fuerza física era de solo 29 bueyes, probablemente no hubiera podido soportarlo sin estar preparado. Pero en ese momento su expresión solo cambió un poco. Estaba completamente relajado. Zhang Yuan ingresó a la secta Luna Azul el año pasado. Sus ambiciones son ordinarias, pero su conducta es más bien intrépida. Ha habido rumores de que él había estado involucrado en enmarcar a otros discípulos. Actualmente ocupa la sala 23ª que obtuvo hace 5 meses. Su fuerza de flujo de energía es de 118 puntos, y su fuerza física es de 32 bueyes. Con solo un apretón de manos, el sistema había reunido todos los datos sobre la fuerza de Zhang Yuan. También proporcionó toda la información básica recopilada sobre él de la 15ª región residencial. Después de descender a Origin World, el sistema ya no podía usar ningún servicio de Internet. En cambio, usó los ojos espaciales de 10 dimensiones y reunió una gran cantidad de información sobre las personas de la 15ª región residencial, así como algunas otras regiones residenciales de la secta Luna Azul. Por supuesto, todo se debió a los ojos del espacio dimensional. Lee Junmu había comprado 3 de ellos en el mercado subterráneo, mientras que Battle Sage Vega le había proporcionado 10 más antes de descender. Tenía que admitir que ser un representante de alguien era una gran opción. Si no hubiera obtenido tantas cartas de triunfo de Battle Sage Vega, probablemente habría tenido que enfrentar muchas más obstrucciones. Era obvio que las cuasideidades se habían preparado durante mucho tiempo. 32 bueyes. Cerca de 120 puntos. Lee Junmu estaba secretamente sorprendido. El Zheng Quan que se había quedado en la 15ª región residencial con ese nivel de fuerza ciertamente no era simple. Capítulo 386. Alianza de Maple Woods. Zhang Yuan tenía la fuerza para luchar contra los maestros de las primeras 10 habitaciones, pero había ocupado silenciosamente una habitación en la parte de atrás, al igual que Lee Junmu. Tenía que saber que Aim Yansen, que era el maestro de la 10ª habitación, solo tenía la fuerza física de 20 bueyes, así como cerca de 90 puntos en energía de flujo. Aunque después de los desafíos de los recién llegados, la fuerza promedio de los maestros de las primeras 10 habitaciones había aumentado, Zhang Yuan, dada su fuerza, aún podría haber obtenido una de las primeras 10 habitaciones. Lee Junmu no había esperado que los métodos de Zheng Quan fueran tan inteligentes que sería capaz de atraer a un personaje de tan alto nivel. Sin embargo, todas sus aprensiones sobre Zhang Yuan eran innecesarias. Como Lee Junmu se había unido al grupo, no había forma de que Zhang Yuan pudiera prevalecer sobre él. Después de todo, ¿qué tipo de persona era Lee Junmu? Incluso si la fuerza del oponente era cercana a la suya, cultivó varios métodos de cultivo de grado A obtenidos del sistema, así como 8 técnicas de defensa absoluta. Además, también tenía las 11 sombras y el poder mundial como sus cartas de triunfo, sin mencionar las 3 piezas del traje de batalla Azure Dragon Deity. Por lo tanto, dada su fuerza, no valía la pena prestarle atención a Zhang Yuan. Cuando Zhang Yuan, que estaba frente a él, vio que la cara de Lee Junmu solo se había transformado levemente y aún podía agarrar silenciosamente su mano, su tez se puso fea. La expresión de Zheng Quan también se puso en blanco.
Había creído que Lee Junmu tenía un gran potencial, pero no había esperado que su fuerza aumentara tan rápido. Quizás sus logros en términos de fuerza física fueron muy formidables. Dentro de su grupo, había muchas personas que habían puesto sus corazones en Wang Dian y se sentían indignados. Pero cuando vieron a Lee Junmu y Zhang Xuan enfrentarse entre sí, sus pensamientos desaparecieron instantáneamente. Después de todo, en el mundo de origen la fuerza reinaba suprema. Fue el criterio más importante. Lee Junmu, que era el maestro de la 50ª habitación, no había mostrado toda su fuerza antes, pero ver ese apretón de manos fue suficiente para que la gente lo entendiera. En su grupo, Zhang Xuan era la persona más formidable. Entonces, dado que Lee Junmu había soportado fácilmente su ataque furtivo, todos se dieron cuenta de que Lee Junmu no era menos poderoso. La tez de Zhang Xuan era muy fea, pero rápidamente soltó su mano y dijo con voz sombría: «Hermano Lee, realmente te has ocultado profundamente. Me halagas. No ha pasado mucho tiempo desde que me convertí en un experto en flujo y solo tengo un poco de fuerza que no podría considerarse como algo», respondió Lee Junmu. Entre los dos, la evaluación de Lee Junmu cambió mucho en el grupo. En comparación con Zhang Xuan, que era dominante, Lee Junmu era bajo y gentil, dando una sensación de cercanía a todos. Sentían que era bastante bueno y que debían mantener contacto con él. No era de extrañar entonces que Wang Yan se hubiera enamorado de él. Aunque el grupo no tenía muchas mujeres, pero aparte de Ludo Hongwa que estaba rechinando los dientes, el temperamento suave y elegante de Lee Junmu le ganó una opinión favorable entre su pequeña población. Los ansiosos residentes de la pequeña isla, naturalmente, no entendían lo que estaba sucediendo. Como personas comunes, solo pensaban que los dos se estaban presentando. Cuando un grupo de poderosos expertos en flujo apareció de repente en la isla, todos quedaron estupefactos. Sin embargo, el grupo de Zheng Quan no les dificultó las cosas. Sin embargo, para el grupo de personas de clase sirviente que viven en la isla, fue inesperado. Hermano Zheng, escuché que necesitabas el polen de seda fantasma de Cloud Island. Les pedí que prepararan la cantidad requerida de antemano, dijo Lee Junmu. Bien, muy bien. Dado que el hermano Lee ya ha hecho los preparativos, no necesitaremos quedarnos en esta isla por mucho tiempo. Descansaremos una noche y mañana temprano, zarparemos. Zheng Quan estaba muy emocionado por las palabras de Lee Junmu. Después de experimentar los peligros del océano, ya se habían retrasado unos días, y odiaba no poder llegar a la cueva subterránea lo más rápido posible. Una vez que escuchó que Lee Junmu ya había preparado el polen de seda fantasma, naturalmente era algo de lo que estaba feliz de saberlo. El polen de seda fantasma era la única especialidad de Cloud Island. Floreció en un árbol llamado árbol de polen fantasma. Cada año, florecería en esa temporada. Las personas que querían recolectarlo tuvieron que hacerlo en medio mes. De lo contrario, una vez que fallaran, el polen se alejaría con el viento y desaparecería. En cuanto al uso del polen de seda fantasma, había muchos. Era un elemento indispensable para un experto en flujo o incluso un gran experto en flujo que quería explorar territorios desconocidos como la cueva subterránea secreta. Su olor podría intimidar a la mayoría de las bestias viciosas extremadamente venenosas. Cuando se mezcla con agua, puede purificar objetos venenosos. Además de eso, cuando se usaba junto con agua, era como una medicina natural para desintoxicar. Quizás porque sabía algo, Zheng Quan quería obtener una gran cantidad de polen de seda fantasma para su viaje. La cantidad disponible en el mercado no era suficiente, por lo que tuvieron que hacer un viaje a Cloud Island. Cuando los residentes supieron que la gente se iría en un día, instantáneamente miraron a Lee Junmu con agradecimiento en sus ojos. Si no fuera por su buena relación con él, definitivamente no serían tratados de manera tan adecuada. En el peor de los casos, los expertos en flujo podrían haberlos eliminado. Fue un asunto bastante normal. La vida de los esclavos, especialmente aquellos que no estaban bajo ninguna mastar, no era diferente de la de las hormigas. Incluso si murieran, no habría ningún problema para los expertos en flujo. La noche transcurrió tranquilamente y llegó el día siguiente. El grupo zarpó al amanecer. Su objetivo era una isla aislada desconocida que contenía la cueva secreta. En cuanto a la ubicación exacta, solo Zheng Quan, Wang Yan y Ludo Hongwa lo sabían. Supuestamente estaba a 300 millas náuticas de la isla Nube. Dada la velocidad del crucero, lo alcanzarían en mediodía, si su viaje fuera sin ningún problema. Todos estaban ansiosos de que la nave ya no pudiera soportar la carga de los ataques de una enorme bestia.
Si llegara de nuevo, no podrían durar mucho tiempo. Pero no tenían mucha elección. Además, no había muchas posibilidades de encontrar una bestia enorme. La mayoría de las bestias marinas que atacaron barcos eran del grado de bestia viciosa, y el grupo de Zen Quan tenía innumerables métodos para tratar con ellos. Al embarcarse, una persona de repente tiene razón. Ah, sí, hermano Lee, ¿dónde está su nave? Utilicé una bestia salvaje, afortunadamente su velocidad era muy rápida, respondió Lee Junmu con calma. Cuando el grupo lo escuchó, se detuvieron en sus acciones. Su habilidad para usar bestias viciosas como monturas reflejaba su fuerza. Después de todo, la clasificación de la fuerza de la bestia viciosa era diferente a la de los expertos en flujo humano. Una bestia viciosa que podría usarse como montura era definitivamente una bestia viciosa adulta. Independientemente de su fuerza o constitución corporal, los monstruos marinos a nivel de bestia feroz eran algo más formidables que las bestias feroces que vivían en la tierra. Debido a eso, la fuerza y el misterio de Lee Junmu hicieron que se convirtiera en un enigma a los ojos de todos. Después de pisar el barco, Lee Junmu por primera vez vio un casco con numerosas grietas. Una vez que lo vio, incluso se sintió nervioso. Si hubiera sido una nave ordinaria, habría sido aplastada por los enormes ataques de la bestia hace mucho tiempo. En la parte superior del barco, una bandera azul ondeaba en el aire. Había un patrón de una gran isla en él, junto con un cielo azul sin luna. Era la bandera de Blue Moon Island. En la esquina inferior derecha de la bandera, había otra más pequeña. Era de colores brillantes y tenía una gran cantidad de registros grabados con 3 caracteres Maple Wood Alliance escritos de forma llamativa. Según la información que Lee Junmu sabía sobre Zen Quan y sus compañeros, Maple Wood Alliance probablemente era el nombre del poder al que estaban afiliados. Naturalmente, aquellos que no sabían sobre la verdadera identidad de Zen Quan no podrían establecer la relación entre los dos. Durante el viaje, todos descansaron en sus habitaciones, aparte del barquero. Con el tiempo, el barco se detuvo. Después, Lee Junmu escuchó a personas notificar a otros que habían llegado a su destino. Entonces aquí es donde está la misteriosa isla. Parece que pronto podré ver a través de su velo de secreto. Lee Junmu se puso alerta, sintiéndose bastante emocionado por el futuro. Capítulo 387. Zhang Yuan comienza a crear problemas. Lo que sorprendió a la gente con la guardia baja fue que cuando todos llegaron al lugar que solo Zen Quan conocía, no había señales de ninguna isla. Zhang Yuan no pudo soportarlo y saltó para preguntar. Jefe Zen, ¿está seguro de que este es el lugar? Zen Quan había necesitado pagar un alto precio y mucha energía para traerlo a Maple Wood Alliance. Si no fuera por Wang Lian, entonces con su fuerza para luchar por las primeras 10 habitaciones, no habría puesto en sus ojos la pequeña alianza recién formada. Pero con el comienzo del viaje, Zhang Yuan estaba de muy mal humor. Incluso si las famosas corrientes oceánicas de North Blue se consideraran como desastres naturales y no pudieran predecirse, no eran una amenaza para la vida de los expertos en flujo. Sin embargo, incluso al encontrarse con la enorme bestia que casi les había quitado la vida, el estómago de Zhang Yuan se llenó de fuego. No había esperado que el grupo no solo fuera extremadamente débil, sino que su suerte también fuera atroz. Pero incluso entonces, soportó todo por Wang Lian. Sin embargo, todo cambió cuando apareció Lee Junmu. Para entonces, Zhang Yuan sabía que no tenía ninguna posibilidad. Lo que lo enfureció aún más fue que la fuerza de Lee Junmu era sorprendentemente oculta profundamente, como decían los rumores. Cuando trató de enfrentarse a ese joven, se avergonzó ante todos. Después de la acumulación de todo eso, Zhang Yuan estuvo a punto de explotar. Se había obligado a permanecer en el interior del barco durante medio día, hasta que llegaron a su destino. Pero cuando salió, no había rastro de la llamada isla aislada que era su objetivo. Zhang Yuan sintió que había sido interpretado por el grupo de débiles. Zen Quan forzó una sonrisa amarga en su rostro y explicó mientras controlaba su ira. Hermano Zhang, no necesita apresurarse. Aparecerá pronto. Descubrimos previamente un secreto. La isla solo aparece en un momento específico. HMPH, creeré tus palabras por última vez. Si no veo nuestro objetivo hasta mañana, no me importará divertirme con tu Maple Wood Alliance. No soy tan libre de hacerte compañía en estúpidas excursiones. Zhang Yuan resopló fríamente. Sus palabras estaban llenas de desdén por la alianza Maple Wood. Estaba claro que ya había decidido actuar descaradamente y retirarse de él. Zen Quan soportó todo con una sonrisa forzada.
Pero Li Yunmu, que observaba en secreto, pudo ver una pizca de intención asesina en sus ojos después de moverse detrás de Zhang Yuan. Todas las personas que habían descendido de otros aviones eran orgullosos hijos e hijas de los cielos. Independientemente de cuál fuera su situación actual, había una cosa sobre ellos que nunca cambiaría, y ese era su temperamento. Quizás actuarían con madurez y cambiarían sus formas de tratar con las personas por el momento, pero el sentido innato de superioridad que existía dentro de ellos nunca cambiaría. Cuando Zhang Yuan actuó de manera desenfrenada frente a Zheng Quan e incluso llamó a Maple Wood Alliance una organización trivial recién formada, Zheng Quan se llenó de intenciones asesinas. Al verlo, Li Yunmu solo sonrió pero no participó. Quería ver si la ferocidad de los nobles del mundo de origen triunfaría o si sería el descendiente Zheng Quan quien se reiría por última vez. Después de eso, todos esperaron en silencio. Contando a las personas que navegaban en el barco, había menos de 100 personas, y dados los bienes y suministros que habían sido preparados para todos, no hubo problemas con una pequeña espera. Pero durante ese tiempo, Zhang Yuan, que ya había perdido todo el decoro, comenzó a hacer sus movimientos. Usó su tiempo y caminó alrededor de la nave tratando de atraer a los pocos expertos de alto nivel de Maplewood Alliance. No es necesario decir el resultado, dado su prestigio en la 15ª región residencial, así como sus esfuerzos por instigar a otros, 2 de los 3 expertos de clase alta habían sido persuadidos por él dentro de medio día. Así, la influencia de Zhang Yuan en el grupo aumentó, y comenzó a actuar descaradamente como si Zheng Quan fuera solo el mascarón de proa de la organización. ¿Cómo podría soportar esto? Li Yunmu, que estaba mirando todo, ya podía anticipar que los descendientes definitivamente no podrían soportarlo. Independientemente de si se trataba de Zheng Quan o Ludo Hongwa, ninguno de ellos estaba dispuesto a entregar la organización que habían construido después de tanto trabajo. En cuanto a Wang Yan, ella era una persona completamente diferente para entonces. Después de experimentar el ataque de los enormes ataques de la bestia, el indicio restante de racionalidad se había evaporado por completo de la mente de Wang Yan. Después de obtener una nueva oportunidad de vida, sintió que su misión no era tan importante como su vida. Entonces, cuando volvió a ver a Li Yunmu, todas sus reservas desaparecieron y solo quería quedarse a su lado. En cuanto a la misión, se lo dejó todo a Zheng Quan y Ludo Hongwa. Ella se retiró de luchar por el poder, que era exactamente lo que los otros 2 habían estado buscando. Hermano Yunmu, ¿a qué distancia está su tierra natal de la isla Luna Azul? Muy, muy lejos. Para poder venir a North Blue a ganar experiencia, tuve que usar el canal de transferencia 3 veces. Li Yunmu estaba teniendo un gran dolor de cabeza. Cuando Wang Yan reveló sus sentimientos por él, su dolor de cabeza continuó aumentando. A decir verdad, Wang Yan no estaba mal. Es solo que, cuando la gente decía que el destino es imaginario, sonaba bastante razonable, pero a veces, uno descubriría que habían sido completamente jodidos por ese mismo destino. Por ejemplo, la mente de Li Yunmu no estaba en Wang Yan, que estaba sentado cerca de él, sino en la persona que había conocido no hace mucho, Knight. Incluso entonces, todavía recordaba sus ojos profundos y serenos. Mientras Wang Yan se unía a Li Yunmu, Zhang Yuan, que había persuadido con éxito a los 2 expertos de alto nivel de la alianza para unirse a su lado, comenzó a plantear problemas. Su objetivo no era Zheng Quan, sino la persona que le había causado una gran pérdida de rostro y que también le había robado a su esposa, Li Yunmu. En ese momento, el trío estaba haciendo todo tipo de planes en la cabaña de Zhang Yuan. Pero Li Yunmu no les prestó atención porque su objetivo no era Zhang Yuan. De hecho, creía que ni siquiera tendría que actuar, Zheng Quan y Ludo Hongwa serían los primeros en no poder soportar sus acciones. Entonces eligió esperar. Poco a poco, el tiempo pasó. Cuando era de noche, la brisa estaba quieta y las olas callaban. En ese momento, Zheng Quan dio la alarma para despertar a todos. Pronto el grupo que había despertado del sueño se reunió en la cubierta delantera. Una persona no pudo controlar su enojo y preguntó: Jefe Zheng, quiero saber por qué nos despertaron a todos en medio de la noche. Cuando Li Yunmu miró en la dirección del orador, inmediatamente reconoció al tipo como uno de los 2 expertos de alto nivel bajo Zhang Yuan. Su nombre, si Li Yunmu recordaba correctamente, era Lei Junio. Era bárbaro y poseía un cuerpo tiránico. Su fuerza era bastante buena y ocupó el 33º cuarto en la 15ª región residencial. Capítulo 388. Vidas humanas sin valor. Todos deberían controlar su temperamento. Como he convocado a todos aquí a medianoche, entonces, naturalmente, hay algo que hacer.
Todos solo tienen que esperar una hora. Cuando llegue ese momento, incluso si no les explico nada, todos ustedes todavía lo entenderé, dijo Zen Quan misteriosamente. Una vez que todos lo escucharon, entendieron de inmediato que estaba relacionado con la misión que estaban llevando a cabo y al instante se calmaron. Quizás no tenían mucho sentido de pertenencia a una organización recién establecida, pero ninguno de ellos rechazaría los beneficios. De lo contrario, ¿por qué habían venido allí? Entonces continuaron esperando. Después de un tiempo, justo cuando Zhang Yuan estaba a punto de perder los estribos nuevamente, ocurrió una transformación en el mar cerca de ellos. Una ola enorme se levantó repentinamente en el océano tranquilo. El gran crucero de varios cientos de metros era como una hoja de árbol indefenso que comenzó a moverse hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, la mente de todos no estaba enfocada en eso. Después de todo, el enorme barco no solo poseía un casco robusto, sino que también tenía un grupo de barqueros experimentados que lo controlaban. Incluso si la ola fuera grande, nadie la temería. Si la enorme nave se derrumbara, eso sería extremadamente impactante para el grupo. No estaban lejos de la ola, y pronto vieron que el espacio comenzaba a distorsionarse. Espacio dimensional, realmente no esperaba que esta región hubiera ocultado un espacio dimensional sin dueño. La expresión de Zhang Yuan cambió, después de lo cual se emocionó mucho. Otros tampoco tardaron en responder. Al ver la transformación en el espacio no muy lejos de ellos, todos se emocionaron mucho. Ninguno de ellos había esperado que la isla secreta descubierta por Zen Quan fuera un espacio dimensional sin dueño. ¿Qué implicaba esto? Significaba que si podían mantenerlo, todos los recursos dentro de él pertenecerían únicamente a ellos. ¿Cómo es? ¿No está esta pequeña isla oculta profundamente? Cuando la investigamos antes, descubrimos que no había humanos presentes en ella. Aunque Zen Quan no entendió lo que significaba el espacio dimensional mencionado por Zhang Yuan, sí vio que los efectos de la apariencia de la isla eran tal como esperaba. Después de notar la intensa emoción en los rostros de todos los presentes, se sintió verdaderamente feliz. En cuanto a Li Yunmu, también estaba bastante emocionado. Había escuchado sobre los espacios dimensionales del mundo de origen de la ballena de la brisa marina no hace mucho tiempo, pero no había esperado encontrarse con uno tan rápido. Aunque ninguno de ellos había usado el jugo del árbol del mundo espacial para sentir la existencia del espacio dimensional, los otros descendientes sabían claramente que el espacio dimensional de la isla aparecería en un momento determinado. Cuando Zen Quan vio un indicio de pasión oculta en los ojos del normalmente tranquilo Li Yunmu, se volvió aún más complaciente y no pudo evitar seguir hablando. Esta isla solo aparece en un momento especial. He escuchado que solo flotará por un tiempo pequeño cada año, pero siempre que la ocupemos y garanticemos nuestra seguridad, podemos tenerla para nosotros por un año. Después de sus palabras, las fluctuaciones espaciales en el agua cerca de ellos se hicieron cada vez más intensas. Poco a poco, una pequeña isla del mismo tamaño que Azure Dragon Island se levantó en el océano vacío. La isla estaba cubierta por una niebla púrpura que le daba una sensación aún más misteriosa. Vámonos. Solo permanecerá allí por un breve momento. Si nos lo perdemos, tendremos que esperar para el próximo año. Barqueros, muévanse. La emoción de Zen Quan alcanzó el pico en ese momento. Una sonrisa emocionada apareció en la cara de Luo Hongua también. Este era su secreto. Si no fuera por ellos dando instrucciones, ¿cómo podrían los recién llegados que habían entrado en Blue Moon Island hace menos de un año descubrir una isla mística tan oculta? Wang Lian, sin embargo, estaba un poco distraído. No había esperado que la isla apareciera tan rápido. Significaba que tendrían la oportunidad de regresar a su avión en el futuro, y ella inconscientemente miró a Li Yunmu, queriendo decir algo. ¿Qué, no te ves feliz? Li Yunmu tenía sentidos agudos. Al instante notó el cambio en la expresión de Wang Lian. No es nada, de repente pensé en ti. Sí, ¿estarías dispuesto a ir a un lugar completamente desconocido? Wang Lian habló vacilante de manera sin aliento cuando, Wang Lian, ¿qué crees que estás haciendo? Antes de que pudiera completar su oración, Luo Hongua comenzó a gritar en voz alta, impidiéndole hablar más. Para Zhang Yuan y otros, ver la depresión de una mujer hermosa parecía extraño. Sin embargo, el corazón de Li Yunmu se sacudió. La isla definitivamente tenía alguna relación con los otros descendientes que regresaban a su avión. Parecía haber algún método en el territorio de Blue Moon Island con respecto a su regreso a su tierra.
No era de extrañar entonces que las cuasideidades y sabios de batalla no dudaron en pagar ningún precio para enviar a sus representantes al mundo de origen para luchar por la oportunidad de convertirse en una deidad. Sin embargo, las cuasideidades de todos los planos, ¿cómo podrían saber de la situación en el otro lado? En ese momento, Lee Junmu se volvió casi seguro de que su grupo de personas no fue el primero en ser enviado al mundo de origen. Las cuasideidades de todos los aviones deberían haber hecho todo lo posible durante bastante tiempo. Además, sus representantes deberían haber tenido éxito, solo que en el momento más crítico, algún poder desconocido tuvo que haberlos obstruido, incluso deshacerse de ellos. Esta teoría permitió a Lee Junmu explicar por qué no había habido descendientes en el territorio de Blue Moon Island. Bajo la feroz orden de Zheng Quan, los barqueros instaron rápidamente al bote hacia la isla. Pero en ese momento, el joven dio una mirada significativa a los miembros leales a él. No había necesidad de mencionar que no se podía permitir que los barqueros regresaran. Después de la aparición del espacio dimensional de la isla, ya fuera Zheng Quan o Zhang Xuan o cualquier otro miembro, todos sabían que no se podía permitir que los barqueros ordinarios regresaran a la isla con su secreto. Los hábiles barqueros sintieron algo e intentaron reducir la velocidad del barco a toda costa, pero no pudieron ocultarlo a los expertos en flujo. «Mátenlos a todos», gritó Zhang Xuan de repente, lleno de intenciones asesinas. Ese asunto estaba originalmente bajo el liderazgo de Zheng Quan, pero como Zhang Xuan ya consideraba la isla como su propio territorio, superó al otro al mando y dio la orden de exterminar. «Si los matamos, ¿cómo volveremos a la secta Luna Azul?», preguntó una persona. Bush asterisco T. Si podemos tener todos los recursos en esta isla, ¿qué hijo de puta querrá volver? Lei Junio lo reganó. Capítulo 389. Traición. Después de eso, la situación se salió de control. Había 23 miembros en Maple World Alliance. Entre ellos, Lee Junmu, Wang Yan, Luo Honghua, Zheng Quan y Zhang Xuan no atacaron. Sin embargo, los demás no dudaron en levantar el cuchillo de carnicero y arrojar a todos los barqueros al océano de inmediato. Aunque no mataron a los barqueros directamente, North Blue era diferente de los océanos de la Tierra. Las personas comunes arrojadas al agua lejos de la costa eran como los alimentos arrojados a una pecera. En poco tiempo, había innumerables criaturas retorcidas y enroscadas en las proximidades del crucero. El pez vicioso de dientes afilados se reunió y desgarró a los barqueros. En un abrir y cerrar de ojos, el agua del océano estaba cubierta por una capa de sangre. Para entonces, estaba claro para Lee Junmu que las vidas de los esclavos y la gente común eran completamente inútiles a los ojos de los expertos en flujo. Incluso si recibieran la protección de una región administrativa, a nadie le importarían sus muertes una vez que se hiciera algo fuera de la vista. No era que los funcionarios no tuvieran ningún otro trabajo que perder el tiempo en llevar a cabo una investigación por una persona muerta. Después de deshacerse de los barqueros, el grupo de personas inmediatamente descargó las pequeñas embarcaciones y comenzó a moverse hacia la isla, que estaba a menos de 1 milla náutica de distancia. Aunque los barcos descargados se llamaban botes pequeños, todavía tenían más de 10 metros de largo. También fueron creados a partir de la madera de pistilo de hierro, por lo que, naturalmente, no serían destruidos por los ataques de bestias viciosas. Además de eso, dado que todas las personas del grupo eran expertos en flujo, las bestias viciosas con horizontes limitados que saltaban a las naves sufrirían los ataques de los cultivadores que las montaban. De esa manera, murieron más de 10 bestias viciosas. Una vez que tantos cuerpos ensuciaron el agua, otros finalmente dejaron de atacar a los botes pequeños. Mientras tanto, todos instaban rápidamente a sus pequeñas embarcaciones hacia adelante. Golpear. El sonido de una burbuja estallando hizo eco, y las pequeñas embarcaciones entraron en la niebla púrpura que envolvía la isla. Cuando todos miraron a su alrededor, descubrieron que el mundo a su alrededor había cambiado. Detrás de ellos, North Blue y el enorme crucero habían desaparecido. Solo había la niebla púrpura a su alrededor. Dios mío, este es realmente un espacio dimensional que aún no se ha descubierto. Zhang Xuan se sentó con una expresión estupefacta, murmurando para sí mismo como si estuviera en un sueño. Al final, bajo la señal de Zheng Quan, Luo Honghua preguntó: «Hermano Zhang, ¿qué es este espacio dimensional que has mencionado tantas veces?» «¿Qué? ¿Ustedes no saben qué es un espacio dimensional?» Liu Yangwei, otro experto persuadido por Zhang Xuan, preguntó con un tono extraño. Cuando Li Junmi lo vio mirando a Luo Honghua como un marciano, sonrió levemente.
Esa fue la diferencia entre los descendientes y los nativos del mundo de origen. A veces, había algunos conocimientos básicos que los descendientes no sabían. En verdad, no lo sé, respondió Luo Hongwa mientras ponía una cara valiente. Como la situación se había deteriorado antes, tanto Zhen Quan como Luo Hongwa abrigaban la intención de matar a los miembros que habían sido detenidos por Zhang Yuan. Por lo tanto, no les importaba incluso si la otra parte pensaba que eran algo extraños. Era solo que en ese momento no era el mejor momento para comenzar a atacar. Wow, realmente no esperaba que hubiera algunos nobles que no hubieran oído hablar de espacios dimensionales, dijo Zhang Yuan con desdén. Para entonces, estaba seguro de que el grupo de Zhen Quan eran nobles que estaban lejos del continente central. No poseían ningún poder y habían retrocedido por completo, de forma similar a los nobles del campo en la tierra. Pero no consideró una vez que podrían ser personas de otro mundo. Una vez escuché de los ancianos que hay innumerables espacios dimensionales en nuestro mundo, que cambian constantemente en todos los aspectos. El espacio dimensional aquí claramente no ha sido descubierto y por lo tanto sus recursos no han sido explotados. Esto viaje realmente no fue en vano, los cielos me están ayudando. Zhang Yuan y los expertos a los que había acorralado, Lei Junio y Liu Yangwei, se echaron a reír. En su opinión, la situación se resolvió hace mucho tiempo. Dado que los tres más poderosos se habían unido, el derecho de liderazgo les pertenecía. Por lo tanto, naturalmente no se molestarían en ocultarlo. Todos los humanos en el mundo de origen eran así. Una vez que obtuvieran fuerza absoluta, abandonarían todas las falsas pretensiones de amistad y echarían a la otra parte. Zhen Quan, quizás no lo sepas, pero queremos aclarar algo. Aunque ustedes no han oído hablar de los espacios dimensionales, solo necesitan saber qué significa muchos beneficios y recursos. Dicho esto, ahora proponemos una cooperación. Nosotros 8 personas recaudaremos el 70% de los recursos, mientras que el 30% restante se destinará a usted. Zhang Yuan finalmente reveló sus colmillos. En una línea, exigió el 70% de los recursos en el espacio dimensional. Cuando los otros miembros de Maplewood Alliance vieron al grupo de 8 que se había revelado por primera vez, su tez se volvió fea. Además de Zhang Yuan, Lei Junio y Liu Wangiei, las otras personas también eran bastante fuertes. Todos ellos ocupaban habitaciones entre los primeros 70. Aunque el lado de Zhen Quan era mayor en número y tenía 15 personas, no significaba mucho. Aparte del Luzon comparativamente honesto que ocupó la sala 37 y era algo poderoso, solo los descendientes ocuparon habitaciones dentro de los primeros 60. Los miembros restantes estaban todos fuera de los primeros 100 o apenas habían comenzado a cultivarse. Con ambos lados claramente parados en el lado opuesto, sus fortalezas y debilidades eran bastante claras. Sin mencionar a Zhang Yuan, que tenía la fuerza para ocupar una de las primeras 10 habitaciones, Luzon ni siquiera era un rival para la fuerza combinada de Lei Junio y Liu Yangwei. Además de eso, los 5 miembros que formaron la fuerza central de Maplewood Alliance también fueron llevados al otro lado. ¿Por qué están haciendo esto? Me gustaría preguntarle si yo, Luo Hongwa, lo he tratado mal. ¿Por qué están traicionando a Maplewood Alliance? Preguntó Luo Hongwa a las personas que estaban detrás de Zhang Yuan. Sus palabras eran tonterías de un perdedor dolorido e inexperto. Un buen pájaro elige por sí mismo en qué árbol anidar. 1. Lo siento, Luo Hongwa, pero las circunstancias son más poderosas que las personas y queremos sobrevivir, dijo una persona del lado de Zhang Yuan con un toque de vergüenza. Los otros también bajaron ligeramente la cabeza. Zhang Yuan le dio unas palmaditas en el hombro al orador y dijo con consuelo. No importa. Sus acciones fueron correctas. Estoy convencido de que cualquiera elegiría lo mismo que usted cuando se enfrenta a tal situación. Los pequeños beneficios ofrecidos por Zhen Quan y su suerte no es lo suficientemente buena como para poner sus vidas en peligro. Capítulo 390. Pasaje de la niebla púrpura. Cuando los expertos lo pensaron, se dieron cuenta de que no valía la pena poner en riesgo su vida debido a algunos pequeños favores. Después de darse cuenta de eso, su tez comenzó a mejorar. Li Yunmu tuvo que aceptar que Zhang Yuan era bastante hábil en comparación con Zhen Quan, que apenas había madurado y solo entendía los beneficios de usar una zanahoria, pero no pagaba suficiente estrés por usar su fuerza personal. ¿Qué tal, Zhen Quan? No perderás nada. Has sido bueno con nosotros, así que te sugiero que estés de acuerdo.
Dada la gran cantidad de recursos en el espacio dimensional, incluso el 30% será más que suficiente para tu futuro cultivo, dijo Liu Yangwei con una sonrisa. La expresión de Zheng Quan permaneció sombría durante mucho tiempo, pero al final cedió. ¿Qué puedo hacer al respecto? Quizás sus palabras sean correctas, las circunstancias son más formidables que las personas. Aunque esta región fue descubierta por mí y Maplewood Alliance también fue fundada por mí después de pagar un gran precio por ella, ya que todos ustedes decidieron cómo podríamos no estar de acuerdo. Así es. Como este asunto ya está resuelto, comenzaremos a explotar esta isla juntos. Zhang Yuan rápidamente hizo su movimiento sin el menor indicio de modestia. Mientras tomaba el control de la alianza, su mirada intencionalmente o no permanecía en Wang Dian y Li Yunmu, que estaban parados cerca de ella. Pronto, él personalmente llamó a 2 personas del grupo de Zheng Quan y les pidió que encontraran un camino para ingresar a la isla. La intención detrás de su plan de cooperar era su necesidad de carne de cañón. Cuando Zheng Quan entendió eso, su tez se puso fea, pero no dijo nada. Con un gesto de su mano, rápidamente envió a 2 miembros desafortunados a buscar un camino. En ese momento, no pudo detener a Zhang Yuan. Las 2 personas elegidas para encontrar el camino solo podían arrepentirse de haber elegido el grupo equivocado y reunir su coraje para caminar delante de todos, paso a paso siguiendo el paso formado por la niebla púrpura hacia la isla. Estaban en el perímetro más exterior de la isla, lo que parecía bastante seguro a primera vista. Pero tenían que penetrar profundamente si querían realmente explotar el espacio dimensional de la isla. Además, el camino para alcanzar las profundidades del espacio dimensional era un pasaje a través de la niebla púrpura que era lo suficientemente ancha como para que 3 personas caminaran juntas. Nadie sabía cuándo terminaría la niebla púrpura o qué encontrarían al final del canal. Solo podían ver a los 2 tipos desafortunados entrar con cautela al canal. Todos esperaron durante un cuarto de hora, hasta que de repente hubo una sombra al final del pasillo. Los 2 miembros que habían sido enviados a explorar el pasaje regresaron. Una vez que dejaron el pasaje, informaron directamente a Zhang Yuan. Jefe Zhang, verificamos que después de atravesar la niebla violeta, hay una gran isla subtropical que es una jungla muy grande que tiene muchas formas de vida. No nos atrevimos a ser imprudentes e inmediatamente volvimos a informarle. La incapacidad de Zheng Quan para controlar la situación y una especie de traición sin la menor vacilación les permitió darse cuenta de que habían elegido el lado equivocado. Ja, es cierto. Tu actuación fue buena, ven, bebe esto y ve a la parte trasera a descansar. Cuando Zhang Yuan escuchó sus palabras, se echó a reír y permitió que los 2 fueran a la parte trasera del grupo. No era necesario decir que aunque los 2 habían elegido el lado equivocado al principio, no era demasiado tarde para que cambiaran. Rápidamente traicionaron a Zheng Quan. Aunque no se les dio ninguna posición, no necesitarían ir a explorar por un tiempo. Cuando los otros miembros del grupo de Zheng Quan vieron esto, sus expresiones cambiaron. En poco tiempo, hubo 2 miembros que dieron un paso adelante por iniciativa propia. Jefe Zhang, conocemos nuestros errores. Le solicitamos que nos tome bajo su mando. Obedeceremos todas sus órdenes. Ven, ya que ves tus errores, entonces, naturalmente, te permitiré unirte a mí. Ve y quédate atrás, dijo Zhang Yuan en un tono imperioso. Con tal ejemplo, 4 personas más se presentaron instantáneamente y solicitaron unirse. Zhang Yuan no detuvo a ninguno de ellos, y en un abrir y cerrar de ojos, 8 personas del lado de Zheng Quan habían desertado. Pronto, Maplewood Alliance, que había tenido muchos miembros, solo tenía los 3 descendientes, Lu Zong, Li Yunmu y 2 mujeres que tenían buena integridad moral. Todos ustedes son solo un montón de bajos, los 2 descendientes lanzaron maldiciones sobre el grupo de desertores. Pero dado que la situación había llegado a ese punto, no pudieron cambiar nada. Durante todo el proceso, Li Yunmu solo estaba mirando a Zhang Yuan. Aunque sus métodos eran bastante inteligentes, aparentemente no se dio cuenta de que, frente a la fuerza absoluta, cada truco era inútil, todas las voces de disidencia eran como pollos y perros. Por lo tanto, siguió mirando todo como espectador. Estaba extremadamente interesado en saber qué tipo de carta de triunfo usarían Zheng Quan y sus compañeros en tal situación. En verdad, las acciones de Zhang Yuan fueron completamente de acuerdo con sus planes. Miró a Zheng Quan y descubrió que aunque ese orgulloso hijo del cielo tenía una expresión de indignación en su rostro, había un indicio de una sonrisa burlona oculta en sus ojos. Al instante, Li Yunmu se volvió aún más vigilante.
Vamos, entraremos en la isla, ordenó Zhang Yuan en voz alta. Como no había peligro al final del pasaje, tomó la delantera con otros que lo siguieron. Al final estaba el grupo de Zheng Quan, Li Yunmu era el último de ellos. Originalmente estaba esperando un buen drama, para ver qué tipo de trucos había escondido Zheng Quan, pero tan pronto como pisó el paso de la niebla púrpura, recibió una agradable sorpresa. Aviso, se detectó energía de flujo altamente densa. Anfitrión, este pasaje contiene una energía de flujo denso. Este parece ser un avión donde se puede recolectar energía de flujo como lo menciona la ballena de la brisa marina, dijo el sistema, su voz repentinamente resonando en el mar de conciencia de Li Yunmu. ¿Qué? Sistema, ¿estás seguro? Li Yunmu estaba completamente conmocionado por el aviso del sistema. La ballena de brisa marina había mencionado que había espacios dimensionales con energía de flujo denso que se podían reunir y usar para refinar las píldoras de unión del alma. Los expertos en flujo podrían comerlo para fomentar su cultivo de energía de flujo o para ayudar a los expertos en flujo físico a cultivar a nivel de experto en flujo. En términos simples, si no hubiera ningún método para recolectar energía de flujo y usarla para el cultivo, entonces todos los cultivadores en Origin World serían expertos en flujo físico. Pero después de que aprendieron a explotar la energía del flujo para transformar sus cuerpos, sus vidas cambiaron y la humanidad comenzó a volverse cada vez más formidable. Sin embargo, Li Yunmu sabía que de los innumerables espacios dimensionales en el mundo de origen, solo había unos pocos cuya densidad de energía de flujo era lo suficientemente alta como para poder ser recolectada. Si no fueran tan raros, entonces el secreto de las píldoras fundentes no estaría bajo el control de un número limitado de personas. Sin embargo, la isla secreta descubierta por Zheng Quan y su grupo de descendientes era sorprendentemente un espacio tan dimensional. ¿Fue una coincidencia? Mientras pensaba en eso, Li Yunmu ya no podía calmarse. Gracias por escucharnos, esperamos sus comentarios, no olvides dejar tu like y suscribirte, hasta luego.